Bien, entonces continuamos ahora con nuestros tres bloques, ¿no es cierto? El primero de ellos va a estar basado en una exposición ancla que va a exponer don Carlos Barrías, ¿ya? Eh, Carlos, Carlos Barría es un ingeniero civil de la Universidad Católica y magíster en ciencias con 17 años de experiencia en el sector energético chileno. Ha asesorado a organizaciones públicas y privadas. Ha sido consultora en Systems, CAD, Ingeniería e INODU. Asesor de las direcciones ejecutivas en el SEDEXIN y Corfo. En el Ministerio de Energía fue jefe de la División de Energías Renovables y entre los años 2014 y 2019 fue director ejecutivo del Gremio de Pequeños y Medianos Generadores, Asociación Gremial. Actualmente es jefe de la División Política y Estudios del Ministerio. Carlos va a hacer una charla ancla entonces, lo vamos a dejar con ustedes, y posteriormente Claudia va a moderar un panel de discusión conversando respecto a los planteamientos que haga Carlos en su exposición. Entonces dejo con ustedes ahora a Carlos. Carlos, por favor. Muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Gracias, Raúl. Gracias nuevamente a Sigré, Claudia, Manuel, Gabriel, por la invitación. Ayer estuvo muy buena la primera parte de este seminario Sigré y hoy día esperamos tener una entretenida y nutrida conversación respecto a la institucionalidad del sector energético. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos mostrar, para que pueda mostrar esta presentación ancla que preparé. Ahí, ¿se ve bien o se ve bien el formato? Sí, se ve bien. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Bien, bien. Esta presentación tiene algo de lo que yo presenté ayer, pero entendiendo que hoy día, ¿cierto? Puede haber personas viendo el seminario conectados, ¿cierto? Que no estuvieron ayer. Algunas cosas las voy a repetir, pero con el énfasis de la pregunta que estamos, o el tema que estamos planteando hoy día, ¿cierto? Los desafíos de la transición energética hacia lo institucional, hacia la institucionalidad. Lo primero es que al final del día, cuando uno habla de institucionalidad, puede referirse a muchos temas, ¿cierto? A referirse a temas asociados a las propias instituciones como organismos, ¿cierto? Que están detrás, están administrando, están regulando, ¿cierto? Un sector de la economía como el sector energético, pero también puede asociarlo a los marcos regulatorios, a la discusión misma regulatoria, a la discusión que es amplia en un país como Chile, donde tenemos un Congreso, ¿cierto? Donde tenemos los tribunales, donde tenemos la Contraloría, como decía José, ¿cierto? Donde tenemos el Ministerio de Energía, etcétera. Por lo tanto, la discusión institucional es bastante amplia y la idea es que vayamos en esta presentación. Yo voy a plantear los temas de la transición energética, los principales elementos, y tratando de vincularlos con los desafíos que tenemos en materia de la transición. Ayer lo comenté, esto súper rápido, se nos acaba el tiempo. Estamos en una crisis climática y la responsabilidad del sector energético es amplia, 77% del sector energético y 30% del sector eléctrico. Por lo tanto, la responsabilidad es evidente y por eso hemos trabajado en distintas iniciativas desde hace algunos años, ¿cierto?, para poder cambiar ese rumbo de combustibles fósiles que teníamos no solamente en el sector eléctrico, sino que también en otros sectores que, bueno, todavía tenemos. Y para eso se hizo un plan, la carbono neutralidad, se estableció un compromiso de ser carbono neutrales al 2050, lo dije ayer yo, ojalá podamos ser antes carbono neutrales. También tenemos un compromiso intermedio al 2030, que también es muy ambicioso, que se presentó a las Naciones Unidas el año pasado, que es la NDC, para reducir
absolutamente, de forma absoluta, una cantidad de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Respecto a la institucionalidad, se está discutiendo en el Congreso, todavía en primer trámite, pues, la ley marco de cambio climático. ¿Cuál es la gracia o cuál es lo relevante de esta ley? Es que pondría la carbono neutralidad por ley. Ya se trataría de un compromiso vinculante legal, no solamente la carbono neutralidad, sino que también la NDC. Y para eso, para los que han visto esa propuesta regulatoria, propuesta legal, se establecen estrategias climáticas de largo plazo, se establecen presupuestos sectoriales que se deben cumplir tanto en energía, en transporte, en agricultura, ¿cierto? Obras públicas, etcétera, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ahí ya hay y los invito a los que no han visto este proyecto de ley a revisarlo, porque se crea una institucionalidad a propósito del tema de hoy, se crea una institucionalidad bastante robusta, ¿cierto?, para administrar y para estar supervisando y monitoreando cada uno de los compromisos en materia de cambio climático que nos estamos planteando. Así que ahí ya hay un elemento institucional importante que hoy día está en el Congreso, se está discutiendo y que bueno, esperamos que se logre aprobar en los próximos meses, ¿cierto? Bien, y como les decía ayer también, la carbono neutralidad tiene que ver con el sector energético principalmente. ¿Por qué? Porque lograr esta ambición climática requiere hidrógeno verde, requiere eficiencia energética, requiere más energía renovable, requiere electromovilidad, ¿cierto? Por lo tanto, es el sector energético, el sector eléctrico, el que tendrá la responsabilidad, y por eso también nos desafía a que la institucionalidad esté preparada para esta responsabilidad. Uno de los principales temas que si uno pudiera resumir la carbono neutralidad, la transición energética, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es la electrificación de los consumos energéticos que hoy día principalmente son con combustibles fósiles y que se proyectaban antes que sigan siendo con combustibles fósiles. La electrificación del consumo energético. Y eso significa, básicamente, en simple, que tenemos que dar un énfasis fundamental a la calidad del servicio, porque ahora dependemos de la electricidad, por supuesto, pero ahora vamos a depender aún más de la electricidad. Nuestra climatización va a depender de la electricidad. La climatización de la zona sur, la calefacción del sur, queremos que dependa de la electricidad. Nuestra movilidad va a depender de la electricidad. Cargar nuestros autos con combustible eléctrico va a depender de la calidad de servicio, ¿cierto? La industria, la minería, van a requerir redes eléctricas no solamente confiables, que ahora va a ser el mínimo, ¿cierto? Sino que también resilientes, adaptadas a también eventos, por ejemplo, eventos de alto impacto y baja probabilidad. Tenemos que fortalecer ese tipo de situaciones. Por lo tanto, también ahí hay un tema que podemos analizar como desafío institucional. Hoy día cerca del 24% de nuestra matriz de consumo final de energía es con electricidad, 24%. Nuestras proyecciones en los escenarios de la planificación energética a largo plazo muestran que podríamos llegar en un escenario más ambicioso, ¿cierto?, de transición acelerada, a cerca de 73%. Está hablando 3 veces más de electrificación en los próximos 20 años. Y como siempre, ustedes saben que muchas veces las proyecciones se quedan cortas y podríamos tener esto antes que lo que uno proyecta. Luego, también lo comentaba ayer, el potencial de energías renovables. Todos ustedes saben el tremendo potencial que tiene Chile en términos de energías renovables, pero esto requiere, por supuesto, sistemas de transmisión. Lo comentaba José, ¿cierto? Lo comentábamos también Claudia al principio. Necesitamos fortalecer nuestra red de transmisión. ¿Y eso qué significa? También tiene ahí un desafío institucional, pero hoy día creemos que existe una base en términos de planificación de la transmisión muy, muy robusta. Hay distintas organizaciones que se hacen cargo de distintas materias en términos de planificación de la transmisión que se coordinan, interactúan y que de alguna forma van generando cada una de las obras de transmisión que se van necesitando. Parte de esta institucionalidad, ¿cierto?, de planificación, parte con la planificación energética de largo plazo,
que, como ayer también les comentaba, el lunes publicamos el informe preliminar de planificación energética para el periodo siguiente, ¿cierto? Y que viene a destacar las necesidades que hoy día tiene el sector energético o las necesidades que debería requerir el sector energético en el mediano y largo plazo. Sistemas de almacenamiento, una proyección de la oferta, de las distintas necesidades de demanda, de distintas necesidades también propias del sector eléctrico en términos de seguridad, la inercia, ¿cierto? Y también cómo se debería empezar a gestionar la demanda de aquellos nuevos consumos, como el hidrógeno, como la climatización, como la electromovilidad. Hoy día la institucionalidad de planificación energética tiene que coordinar tanto el Ministerio de Energía, al Coordinador Eléctrico Nacional, la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Después el Sistema de Evaluación Ambiental y la SEC también son parte de este proceso de planificación que hoy día tiene una estructura coherente, robusta, que parte de la planificación energética a largo plazo y que efectivamente va en distintos procesos y elementos ayudando a ir levantando los proyectos. Uno de los puntos relevantes que tuvimos este año en la planificación energética, en nuestro informe preliminar, fue la definición de polos de desarrollo. Es un instrumento que aparece en la Ley de Transmisión del 2016, pero que en la PELP, en la primera planificación energética, no se planteó, y nosotros en esta segunda versión sí hemos planteado y definido polos de desarrollo. De hecho, hicimos una evaluación bien completa, los invito siempre a revisar el informe, hicimos una evaluación muy completa que incluso fue participativa con el registro de participación que tuvimos de la planificación que tuvimos y que tenemos, porque ese registro se mantiene durante todo el periodo de vigencia de esta planificación energética. Revisamos el norte, la zona central, la zona sur, y finalmente, con todo el análisis y evaluaciones que hicimos, destacamos y definimos las provincias de Antofagasta y Tocopilla como polos de desarrollo en una necesidad inmediata, sabiendo obviamente que todo este proceso de planificación de transmisión tiene su tiempo, ustedes lo saben muy bien, pero por eso mismo creemos que en esta instancia era importante mostrar esos polos de desarrollo. Dentro de los criterios que se utilizaron para elegir estos polos de desarrollo fue la alta proyección que vemos de la oferta eléctrica en esa zona, se mantiene que hoy día ya la tiene y se mantiene en el largo plazo, la alta solicitud de conexiones de acceso abierto que tiene el coordinador en esta zona, el alto número de licitaciones también de terrenos fiscales que hoy día existen en esta zona. En esta zona está ocurriendo el cierre de centrales a carbón y son potenciales hubs, ¿cierto?, de producción de hidrógeno verde, la señal de localización que también estaría dando, la línea de corriente continua HDC que se está en proceso también de licitación, también las distintas reservas de paño y posiciones que deberíamos necesitar para estos polos. Por lo tanto, Antofagasta y Tocopilla fueron las definiciones en esta oportunidad, sin perjuicio de que las regiones de Biobío y los lagos hoy día también se ven como con estas variables, con esta evaluación muy interesante para ser promovidas como polos de desarrollo, pero que creemos que en el siguiente proceso de la PELP debería generarse estas zonas como polo de desarrollo, particularmente esperando el trabajo que se está haciendo con el estudio de franja de la línea en 500 que va hacia el sur y otros elementos que evaluamos. Carlos, disculpa, algo se ve mal en la presentación, se ve como cortada, como que es más grande que la pantalla. Yo creo que la tienes que ajustar tienes que ajustarla. Tiene mucho zoom. Va, qué raro. Ahí sí. Ahí está. Sí. Ya, ¿qué tal? Quizás toque algo. Gracias por avisar. Ok, gracias. El plan de retiro de centrales a carbón, ese es un tema importante, relevante, lo comentó Pepe también, que tenemos que hacer este retiro. Esto es un compromiso vinculante, un acuerdo entre el Estado y las empresas de cierre completo al 2040, cierre o reconversión de centrales a carbón, pero efectivamente acá desde un principio
se ha establecido que tiene que ser un cierre con responsabilidad, estando siempre pendiente de cómo la seguridad del sistema eléctrico va a ir evolucionando, ¿cierto?, con este retiro de centrales a carbón, cómo se va integrando también el recurso o los energéticos que van a ir reemplazando estas centrales, ¿cierto?, la energía renovable, los sistemas de almacenamiento, las líneas de transmisión. Por eso nuestros escenarios de la PELP tienen 3 trayectorias de de retiro de centrales de carbono, el 2040 completo, el 2035 y el 2030. Y obviamente este cambio, este compromiso de retirar la central a carbón trae consigo la necesidad de ir integrando cada vez más energía renovable, sol, eólica, que se conocen también como energías renovables que tienen variabilidad, y ahí también nosotros en la planificación energética hemos hecho análisis bastante profundo. Chile va a ser probablemente uno de los primeros países en alcanzar una operación simultánea, digo, ¿cierto?, horaria, instantánea, de más de 75% de generación por fuentes renovables variables, como digo, en algunas horas del día. Y eso nos trae un desafío muy importante, ¿cierto? Acá en el gráfico de la derecha muestramos en uno de los escenarios, ¿cierto?, el escenario de carbono neutralidad de la PELP, cómo va a ir evolucionando la generación renovable y la generación no renovable, por supuesto, la generación térmica, que se va a ir cada vez disminuyendo, pero lo interesante es el porcentaje de cómo va a ir aumentando la participación, ¿cierto?, la proporción de energías renovables variables en nuestra matriz. Y para eso nosotros en la planificación energética hemos evaluado distintas opciones de almacenamiento. Por primera vez hacemos este análisis donde no solamente se analizan sistemas de almacenamiento de corta duración, de media duración, incluso sistemas de almacenamiento de más larga duración. Por lo tanto, aquí hay un desafío también de cómo podemos ir integrando cada vez más la necesidad o cumpliendo el requerimiento de almacenamiento que nos exige esta penetración de energías renovables, como la energía solar, ¿cierto?, como la energía eólica, para aprovechar al máximo, ¿cierto?, sus bondades, su capacidad, ¿cierto?, de entregar energía limpia. Y acá también viene una pregunta que es parte del desafío, si es que como mercado eléctrico tenemos que hacer cambios, tenemos que modernizar este mercado, y como veíamos ayer en las presentaciones, esta pregunta probablemente no es solamente de nuestro país, de Chile de ahora, sino que es una pregunta que se están haciendo todos los mercados, hasta los más sofisticados mercados eléctricos, se están preguntando, bueno, quizás el mercado a corto plazo hay que cambiar, quizás tenemos que volver a los contratos, quizás tenemos que ir a un mercado de subastas de capacidad, tenemos que volver, tenemos que avanzar. Esa es una discusión que a mí al menos me apasiona, la veo en todos los mercados en el mundo, y es algo que también en Chile, ¿cierto? Tenemos que siempre estar evolucionando y viendo cuáles son las cosas que hay que mejorar, particularmente en esta transición energética. Tenemos además, yo les decía, nuevas demandas, nuevos consumos y nuevos tipos de consumos. Vamos a tener, ¿cierto?, la electromovilidad, que va a significar cargas distribuidas de alta intensidad, ¿cierto?, en todas las ciudades, cargas en las carreteras, para trasladarse, ¿cierto?, con los autos eléctricos. Vamos a tener una nueva climatización, ¿cierto? Cada vez más vamos a tener mayor climatización eléctrica. Queremos cambiar, ¿cierto?, el uso de leña de la zona centro-sur, ojalá por energía eléctrica u otras tecnologías de combustibles limpios, ¿cierto? Y también queremos producir hidrógeno verde que pueda tener, ¿cierto?, dos tipos de formas: hidrógeno verde producido on-grid, ¿cierto?, conectado a las redes eléctricas, al sistema eléctrico nacional, o también sistemas de producción de hidrógeno verde, electrolizadores no conectados a la red, ¿cierto?, off-grid. Esas dos formas son las que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Se está trabajando, evolucionando, y las empresas y las compañías que están desarrollando proyectos de hidrógeno verde están viendo cuál es la mejor forma, ¿cierto? En uno no pagas transmisión, pero tienes que robustecer tu sistemita independiente, ¿cierto? Es toda una discusión que hoy día también se está llevando a cabo, y es uno de los desafíos llevar esto a la práctica. Pero acá el punto y el desafío es gestionar de forma inteligente toda esta demanda, ¿cierto? Podríamos
a través de gestión controlada y eficiente, inteligente, hacer que la electrolización se produzca en el día, por ejemplo, llevar de forma inteligente que la producción de hidrógeno verde sea, al menos cuando está conectada a un grid, en el día para aprovechar el sol. Lo mismo en la climatización, vamos a ver a veces probablemente algunos pics en invierno al usar climatización o calefacción eléctrica, algunos en la mañana, en la tarde, que tenemos que también hacernos cargo. La electromovilidad, como les decía, ¿a qué hora vamos a cargar el auto? Probablemente si todos llegamos en la tarde a cargar nuestro auto, a enchufar nuestro auto a nuestras casas, a nuestros edificios, vamos a ver un pic en la tarde bastante amplio, ¿cierto? Entonces todo eso tenemos que ir pensándolo en nuestro informe de la PELP también. Hablamos de ese desafío. Y por otra parte, bueno, ¿cuáles son las distintas tecnologías que van de oferta, ¿cierto?, de generación, que van a ir suministrando energía para ese tipo de requerimientos de consumo? La electrificación tiene un tremendo desafío también. La electrificación de la calefacción, por ejemplo, en distintas viviendas, tanto existentes como nuevas, requiere intensivos planes de aislamiento térmico. Porque no sacamos nada de electrificar, calefaccionarnos con electricidad, si es que vivimos, entre comillas, o se viven muchas personas en lugares donde no tiene aislación. Ahí también hay un desafío que además institucionalmente significa coordinarnos con aquellos ministerios, aquellas instituciones que están asociadas a este tipo de elementos. La integración de generación distribuida, esto, ¿para qué decir? Hay aquí un desafío también importante de cómo podemos ir integrando de la mejor forma posible generación distribuida, que también requiere fortalecimiento de las redes de distribución, de las redes de transmisión zonal. Nosotros tenemos una proyección en cada uno de los escenarios bastante importante de generación distribuida a nivel nacional, ¿cierto? Que hicimos a través con estudios bastante rigurosos, por lo tanto, también los invito a ver esto en nuestra planificación. Y un poquito más cerca, ¿cierto?, los requerimientos de inercia. Hay toda una discusión respecto a que el sistema eléctrico está transitando desde un sistema dominado por los elementos de generación rotatorios, ¿cierto?, que dan esa inercia mecánica más típica, que uno conoce, ¿cierto?, de los estudios de máquinas eléctricas, ¿cierto?, versus y una integración masiva hacia un sistema dominado por la electrónica de potencia, y por lo tanto es importante ahí ver cómo las distintas tecnologías, las nuevas innovaciones en el sector eléctrico pueden aportar, ¿cierto? La electrónica de potencia puede aportar a lograr mantener, ¿cierto?, los niveles de seguridad que corresponden, por ejemplo, en las necesidades de inercia del sistema eléctrico. Estos gráficos básicamente lo que muestran es por un lado, la generación con inversores, ¿cierto?, en el eje horizontal, en el vertical la demanda eléctrica, y los puntitos son horas instantáneas, y se ve cómo en la medida que vamos avanzando en el tiempo, cada vez más las horas de la demanda eléctrica son, de alguna forma, son generadas, son producidas mayoritariamente por elementos de electrónica de potencia, que sean batería, solar fotovoltaica o energía eólica, ¿cierto? Por lo tanto, acá hay un tema que también es un desafío importante en esta integración masiva. Ya lo comentaba, tenemos ayer tenemos una deuda histórica, una deuda con la zona centro-sur del país, tenemos un proyecto de ley en el Congreso, ¿cierto?, para regular la leña, y también esto requiere de un tema importante desde el punto de vista institucional, ¿cierto?, de cómo vamos a ir supervisando esta ley cuando se apruebe, ¿cierto?, cómo vamos a ir regulando, fiscalizando el uso de la leña, que tiene una connotación distinta, es un energético, pero hay una economía detrás que es informal, hay también familias que dependen de esta economía. Entonces acá hay un trabajo institucional también importante, que es local, que es regional también. Y estoy terminando, la exportación, el hidrógeno verde. Acá hay un tema que es bien importante también, que es que todo el crecimiento que esperamos de la producción de hidrógeno verde del país, yo lo dije antes, va a tener dos formas, ¿cierto? Sistemas eléctricos o electrolizadores, ¿cierto? Plantas que estén conectadas on-grid, a la red de transmisión particularmente, y también plantas electrolizadoras, ¿cierto? Producción de hidrógeno verde o combustibles sintéticos que estén fuera
de la red, ¿cierto? Particularmente en la zona Magallanes, probablemente los proyectos que se estén desarrollando, estamos hablando de proyectos con 500 megawatts hasta 1000 megawatts de generación eólica que se conectan a sistemas de electrolización. Esos sistemas ya no son pequeños sistemas aislados, ¿cierto? Independientes, va a ser sistemas eléctricos particulares, grandes, que va a requerir también alguna visión normativa, alguna visión regulatoria, alguna visión institucional. Por lo tanto, ahí también hay un tema importante en esta transición energética que hay que hacerse cargo, y la transición justa, esto quizá sale un poco de la institucionalidad eléctrica, sin perjuicio que como Ministerio de Energía no estamos haciendo cargo, pero hay un tema asociado a cómo que a toda esta transición, a toda esta adaptación tecnológica que vamos a ir viviendo, a estos cambios de combustibles fósiles a electricidad o combustibles más limpios como el hidrógeno, combustibles sintéticos, ¿cierto? Van a ir haciendo que las personas que se dedican a un tema, a una cosa, ¿cierto?, tengan que adaptarse para dedicarse a otras cosas. Y eso es súper importante, eso el punto institucional y en términos de coordinación es relevante, ¿cierto? El trabajo que hay que hacer con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, con las distintas instancias regionales, locales, participativas, es súper importante, tenemos que hacernos cargo de eso también. Bien, esto es el resumen de los desafíos que he comentado. La electrificación de los usos energéticos, ¿cierto? Necesita un sistema resiliente, fortalecer la calidad de servicio, la transmisión eléctrica, tenemos que pasar desde la confiabilidad a la resiliencia, tenemos que pensar en ver cómo modernizamos también nuestro mercado eléctrico, ¿cierto? Fortaleciendo la institucionalidad que hoy día existe, porque efectivamente, como José decía, hoy día tenemos una institucionalidad que está, que es sana, ¿cierto? Que es robusta, lo demuestra el nivel enorme de inversiones que sigue llegando al país en términos de energía. Tenemos que promover el almacenamiento, ver los distintos requerimientos para establecer una demanda inteligente, una gestión de demanda inteligente para todos estos nuevos consumos eléctricos. La electrificación de calefacción de viviendas va a requerir planes intensivos de aislamiento térmico, como os dije, integrar generación distribuida, ver cómo transitamos a un sistema eléctrico dominado ahora por electrónica de potencia, que va a requerir también un sistema digitalizado para poder administrar esa electrónica de potencia, los sistemas eléctricos dedicados a la producción de hidrógeno verde, como les decía, y la transición justa, que es como el enfoque ya social, ambiental, que tenemos que tener acá. Son las preguntas generales para dejarle solamente, las tres preguntas son muy parecidas, como que dicen lo mismo, pero de otra forma, pero las dejo acá. También fueron preguntas que quedaron y se establecieron en la mesa de trabajo que tiene SIGRE, ¿cierto? Tenemos una institucionalidad energética preparada para enfrentar todos estos desafíos que he comentado, ¿cierto? Y otros desafíos que algunos de ustedes pueden también estar pensando. Debemos seguir como estamos, hay que hacer algunos cambios, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles serían esos cambios? ¿Hacia dónde van esas adaptaciones? ¿Y cuáles son los principales elementos de esta transición que requerirían alguna adaptación? Algo que empecé, como decía Raúl, ¿cierto? Empecemos ahora a prepararnos para poder llegar en su momento con una buena y correcta motivación, institucionalidad, ¿cierto? Con esto termino. Gracias por escucharme y ahora nos vamos al panel. Muchas gracias, Carlos. Excelente tu presentación. La verdad que estamos hablando de desafíos de la institucionalidad para los cambios futuros, pero tú has identificado perfectamente cuáles son esos cambios en forma ordenada y práctica. Muy buena tu presentación. Muchas gracias, Carlos.